su casa, así es que en esta mañana pues vamos también a recibir la enseñanza. Hemos tenido enseñanzas bien preciosas. Dios bendiga a los maestros. Hay que recordar siempre estar orando por los maestros, los predicadores, hermanos, todos los siervos del Señor que exponen la palabra de Dios, que Dios les siga dando sabiduría, unción, ¿verdad? Y así también que Dios prepare nuestras vidas para recibir esa palabra y ser hacedores de ella. Más bien, medítela en esta mañana, atesórela, luchemos por poner por obra lo que aprendemos. Amén. Vamos a dejarle lugar al maestro en esta mañana, nuestro hermano David Rodríguez. Gloria al Señor, y pues damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano y preparamos nuestros corazones para aprender. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos. ¿Están bendecidos? ¿Se puede dar una alabanza que viva al nombre de nuestro Dios? Aleluya. Gloria a Jesús. Bien, pues estamos considerando el capítulo número 10. Es el último capítulo del libro Fundamentos de Teología Pentecostal. Este último capítulo habla acerca de, ¿se acuerdan de qué? Bueno, el capítulo habla de la escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Me regreso un poquitito nada más para poner en contexto a cada uno de los hermanos o personas que nos ven a través de las redes sociales. Por si acaso que alguien no está familiarizado o alguien perdió algún temita, bueno, pues muy rápido. Estamos estudiando capítulo número 10, escatología, fundamentos de teología pentecostal. ¿Alguien todavía trae su libro? ¿Alguien carga con su libro, usted, hermana? ¿Sí? Gloria a Dios. Hermano Jaime. Ok. Bien, nuestros hermanos supieres están haciendo el favor de hacerle llegar la clase, ahí el resumen de la clase en unas hojitas. Y si usted tiene su libro, estamos en la página 554 del libro digital. Si alguien lo gusta o acostumbra revisarlo en la versión digital, es la página 318. Los puntos que vamos a estar considerando esta mañana son el estado intermedio, inciso B, de los justos. Este capítulo 10, lo he mencionado, es escatología. Pero el primer tema de este capítulo 10 habla acerca de la muerte. Y habla acerca de la muerte porque se refiere a lo que viene o lo que espera para el ser humano en general una vez que deja de existir en esta tierra, en este planeta, físicamente. Entonces, este primer apartado habla en general acerca de la muerte. Semanas anteriores, o la semana anterior, vimos cuál es la posición, cuál es el lugar de los muertos impíos, los muertos no salvos, los muertos o las personas que han muerto sin Cristo. Y esta mañana vamos a estar considerando el tema de la muerte de los justos o el estado intermedio de los justos. ¿Qué ocurre una vez que una persona salva por la fe o una persona muere? ¿Y qué ocurre antes de que Jesucristo levante su iglesia, antes de la resurrección? Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses menciona que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús levanta su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y lo dice: luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos que se levantaron, seremos arrebatados juntamente con ellos para vivir o morar con Jesucristo. Así de que
esta mañana vamos a estar dándole seguimiento a este tema muy interesante y que de alguna manera genera en algunos algún tipo de inquietud, en algunos otros genera dudas, en algunos otros genera paz, porque si vamos a la Escritura nos damos cuenta cuál es la promesa de nuestro Dios acerca de este tema, y una vez que nosotros partamos de este mundo, bueno, pues tenemos esperanza de vida eterna en Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Amén, gloria a Dios. Ok, entonces el estado intermedio. El estado intermedio, ¿qué queremos decir con el estado intermedio? Tal vez es un tema que no muchas veces escuchamos, que no se habla mucho en predicaciones, que no estamos muy familiarizados con él, pero el estado intermedio es el estado del alma. Y aquí yo quiero que vayamos poniendo mucha atención acerca de lo que estamos hablando, porque nosotros como seres humanos, Dios nos creó de una manera tripartita, es decir, en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, a veces, en ocasiones, allí es donde ciertos versículos decimos, aquí dice esto, pero acá dice esto, ¿cómo es posible? Entonces se contradice la Biblia, ¿no? Vamos a irlo saboreando, vamos a irlo escudriñando. Entonces, somos creados, tenemos tres, como seres humanos, tenemos tres frentes: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el estado intermedio se refiere al estado del alma entre la muerte física. Ahora, aquí vamos otro punto que me gustaría ir muy despacito para que no nos quede ningún tipo de duda. Tenemos que diferenciar también entre el estado físico y el estado espiritual. En ocasiones, la Escritura, los textos que vamos a estar leyendo, van a estar hablando de la muerte física o el área física terrenal, y en otras ocasiones va a estar hablando del aspecto espiritual. Entonces vamos a ir muy atentos a esta parte. De nuevo, el estado intermedio es el estado del alma entre la muerte física y la resurrección. Para el creyente, la resurrección ocurrirá con el arrebatamiento, lo que estábamos mencionando ahorita de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, es donde menciona el apóstol Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, esto es para el creyente. Lo vimos la semana pasada, pero solamente lo menciono. Para el incrédulo no ocurrirá hasta después del milenio, es decir, no será llamado hasta después del milenio en el juicio final. Y si usted está notando, vaya ahí a Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 15. Y lo voy a dar una lectura. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, el escritor Juan, versículo 11 dice: y vi un gran trono y al que estaba sentado en él, delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Aquí estamos hablando de una revelación. El apóstol Juan está viendo muertos, personas que han pasado de muerte
de la vida física a la muerte, y dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquí estamos hablando, mis hermanos, no de los muertos en Cristo, porque los muertos en Cristo fueron levantados en el arrebatamiento. Entonces aquí ya está hablando de los que no murieron en Cristo. Entonces tenemos estos dos aspectos: muertos en Cristo y muertos incrédulos. Ahora, ¿cuál es el estado que nos espera a nosotros como creyentes? ¿Cuál es el estado intermedio? Ese estado entre la muerte del creyente o la muerte de los justos y la resurrección, porque todavía no estamos viendo, todavía no ha ocurrido el arrebatamiento, todavía no es levantada la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre en este lapso de tiempo entre la muerte tal vez ya hemos sufrido algunos la muerte de un ser querido y todavía no ocurre el arrebatamiento? Entonces, ¿qué ocurre en este preciso momento? Si usted tiene ahí sus hojas, podrá leer que entre los objetivos tenemos que los justos al morir entran a la presencia de Cristo. Es lo que estamos considerando esta mañana, y es lo que creemos como iglesia. Los justos al morir entran a la presencia de Cristo. Hermanos, si ustedes se meten al internet, cualquier cosa que usted le ponga sobre cualquier tema, sobre cualquier inclinación o secta, ahí le va a parecer que es correcto. Si usted le oprime, teclea en su computadora o en su celular, cualquier tema, va a haber alguien que cree en la reencarnación, que cree en distintos temas, lo cual no quiere decir que esté sustentado en la Biblia. Esta mañana estamos prácticamente con Biblia en mano. Tengo mi computadora, pero está todo el estudio sacado de las Sagradas Escrituras. Entonces, los justos, esto además no solamente es información, esto es un mensaje de esperanza para usted que cree en Cristo y para nuestros seres queridos que han muerto en Cristo. Ya la semana pasada tratamos el tema de los impíos, de los que mueren sin Cristo. Hoy, este es el momento de el día aceptable de salvación. Hoy, no mañana, cuando ocurre, lo veíamos en el tema al inicio del capítulo, que hay tres tipos de muerte. La muerte física, muerte significa separación. Entonces, la separación física, la muerte física, cuando nosotros como seres humanos terrenalmente morimos, esa es una muerte. La muerte espiritual, cuando las personas no se han acercado a Jesucristo o deciden abandonar la fe, es una muerte espiritual. Hay una separación espiritual de Dios. Y la tercera muerte es la muerte eterna. Esto va a ocurrir, como les mencionaba al principio, en el juicio final, donde se va a sellar, ya prácticamente se va a hacer la declaratoria de los que no van a estar con Jesucristo, la muerte segunda. Entonces, estamos hablando de tres tipos de muerte, y estamos hablando de los incrédulos y de los creyentes. Amén. Vaya preparando sus preguntas, porque sé que hay preguntas, y
conforme vamos avanzando en la explicación, bueno, espero ir respondiéndolas, y si no, nos levanta la mano para escuchar esa duda. Entonces, los justos al morir entran a la presencia de Cristo. El segundo objetivo: hay una relación entre el paraíso, el seno de Abraham, y la esperanza del creyente después de la muerte. La Biblia habla de estos términos. Habla paraíso. El Señor Jesucristo le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él habla del seno de Abraham. Jesús cuenta la historia acerca de Lázaro y el rico, y habla del seno de Abraham. Y el apóstol Pablo habla acerca de la esperanza del creyente después de la muerte. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y como consecuencia de ello estaremos para siempre con el Señor. O sea, ahí hay al menos 3 aspectos que la Biblia menciona después de la muerte. Y el tercer objetivo que tenemos esta mañana es entender que la muerte del creyente no nos separa de Cristo. La muerte del creyente no nos separa de Cristo, sino que lo lleva a estar con Él. Amén. Entonces, ahí vamos a la introducción. Quiero avanzar lo más posible para tener espacio para, si usted tiene alguna duda, nos la haga saber, y con la ayuda de Dios poder darle respuesta. Voy a ir a la introducción de sus hojitas. En la clase anterior vimos que la Biblia usa el lenguaje dormir. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Amén. Vimos que la Biblia usa el lenguaje dormir. Esta palabra dormir, usada en este contexto, hermanos, se llama eufemismo. Dios mío, ¿qué es eso? El eufemismo es usar una palabra, una frase para suavizar, para hacer menos dura una realidad, una palabra. La mayoría entendemos que hablando de muerte, pues es un tema difícil. Entonces la Escritura habla acerca o compara la muerte con el dormir. No solamente el apóstol Pablo lo hizo. Jesucristo, cuando muere Lázaro, dice: no se preocupen, muchachos, Lázaro está dormido. Entonces, aunque físicamente había fallecido. Entonces, esta palabra la hemos confundido con otra que decimos que es una metáfora. La metáfora es algo distinto, porque la metáfora se encarga de hacer una comparación. La metáfora lo que hace es decir, el tiempo es oro. Para hacer una comparación entre el tiempo y el oro, para resaltar que el tiempo es muy valioso, así como el oro. ¿Sí? Entonces, en este caso, y hay muchas palabras que vemos en la Biblia que se definen en el lenguaje como eufemismo. La palabra dormir aplicada a la muerte es un eufemismo, no es una metáfora, es un eufemismo, y es una manera figurada de hablar de la muerte física. Pero la Escritura también enseña conciencia después de la muerte. Y yo sé que de pronto este tema como que chocó en la mente de muchos de nosotros, porque ¿cómo que consciente? ¿Cómo que si la Biblia dice que vamos a dormir? Miren, así vamos a ir entrando más y más, pero simplemente el que duerme sigue con la actividad cerebral. O sea, estamos dormidos, pero sí, el cuerpo sigue funcionando. Sigue habiendo actividad cerebral. Entonces, la Biblia, cuando dice que las personas duermen, o el creyente duerme, de alguna manera también denota que hay conciencia. Hay conciencia. Entonces, en esta clase, y voy a esto, escuchamos que hay conciencia y decimos: entonces, ¿están escuchándonos? No, hay conciencia.
En el estado intermedio del cual estamos empezando a hablar, hay una conciencia, lo vemos en la historia de Jesús con Lázaro y el rico, donde hay una interacción entre uno y el otro. Uno está en tormento y otro está disfrutando, está en gozo. En esta clase vamos a estudiar qué sucede con los creyentes después de morir antes de la resurrección final. La Biblia no presenta la muerte del creyente como pérdida, mis hermanos. Es decir, no es que muere alguien en Cristo y físicamente, humanamente decimos es una pérdida irreparable. No hay palabras. Y sí, porque físicamente estamos... nos duele la partida de un ser querido, de un amigo, de una persona muy cercana, pero la Biblia no presenta la muerte como una pérdida, sino como una entrada a una condición de comunión con Cristo. Es decir, no es una pérdida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo no estaba hablando de alguna manera sin sentido o sin saber qué es lo que estaba ocurriendo. Para el apóstol Pablo estaba expresando que el hecho de morir iba a estar en la presencia del Señor. Era ganancia, era mejor. En las palabras del apóstol Pablo, era mejor para él morir porque ganaba la carrera, ganaba la batalla de la vida. Entonces, esta verdad, hermanos, lejos de traernos inquietud, lejos de traernos dolor, nos debe traer consuelo y esperanza y seguridad en las promesas de Dios. Si usted está aquí, mi hermano, es porque está luchando. Si usted está escuchando esta transmisión, es porque está luchando. Si usted está luchando, ¿por qué? Por tener una vida santa delante de Dios, está luchando por tener una cercanía con nuestro Dios y está luchando de alguna manera, porque Jesucristo nos ha prometido vida eterna. Es el texto por excelencia y que hasta tantas personas fuera de la iglesia conocen. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, hace unas clases unas par de semanas que di otra clase y dije algo que quiero, si no quedó claro, quiero aclararlo. Como seres humanos fuimos creados con eternidad. Como seres humanos fuimos creados con eternidad. Eternidad espiritual. Nuestro cuerpo se desgasta, dijo el mismo apóstol Pablo, pero nosotros fuimos creados con eternidad. Ahora, nosotros aquí en la tierra decidimos si esa eternidad la pasamos con Jesucristo o la pasamos sin Jesucristo. Entonces todos como seres humanos, no importa si creemos, no tiene que ver con que si lo aceptamos o no, todos fuimos creados con eternidad. Las buenas nuevas es que Jesucristo nos ofrece vida eterna, no muerte eterna. Las dos son eternas, pero nosotros decidimos si tenemos vida eterna en Jesucristo o muerte eterna en condenación. Bien, antes de ir al primer punto, ¿hay alguien que quiera expresar una pregunta? ¿Alguien que tenga una duda? Nuestros hermanos tienen
micrófono en mano, siéntase con la confianza de expresar alguna inquietud, alguna duda, y si no, sígalo acomodando en su mente y sigamos dando espacio a la palabra de Dios. Punto número 1, el paraíso y el seno de Abraham. La Biblia, tenemos estos dos conceptos en la Biblia. Tenemos el concepto del paraíso y tenemos el concepto del seno de Abraham. La Biblia usa expresiones como paraíso y seno de Abraham para hablar de la condición de los justos después de la muerte. ¿La condición de quién? De los justos, de los muertos en Cristo. No está hablando de nadie más, sino una persona que muere en Cristo o que murió antes del sacrificio de Jesucristo. Diríamos, bueno, pues si no alcanzó la sangre de Cristo, ¿cómo murió antes del sacrificio de Cristo? ¿Cómo es que es perdonado? Bueno, por eso habla acerca del seno de Abraham. Esas personas fueron juzgadas conforme a sus obras, conforme a la ley. Una vez que se presenta el sacrificio de Cristo, somos limpios por la sangre de Jesucristo y Jesucristo nos da acceso a la vida eterna. Entonces, la Biblia usa estas dos expresiones, paraíso y seno de Abraham, para hablar de la condición de los justos después de la muerte. Lucas 23:43 dice, Jesús le dijo al ladrón arrepentido. Recordemos que había dos ladrones y uno prácticamente estaba renegando, ahí estaba siendo crucificado al lado de Jesucristo y uno estaba renegando, pero el otro le dice, Señor, ten misericordia, parafraseando, ¿verdad? Jesús, la respuesta que le da es que de cierto te digo que hoy, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Aquí estamos introduciéndonos a esta palabra, paraíso. Muchas veces en nuestra actualidad hablamos de la presencia del Señor, para referirnos que alguien partió a la presencia del Señor. Nos referimos al cielo, se fue al cielo. En este caso, Jesucristo está introduciendo este concepto en el paraíso. Esta declaración, mis hermanos, es muy importante. Jesús no le prometió al ladrón simplemente un futuro lejano. Algún día, no le dijo, algún día estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer, a ver si muevo mis influencias. No. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esto implica, mis hermanos, una comunión inmediata con Él, con Jesucristo, después de la muerte. El hombre ya estaba siendo crucificado, pues ya no había mucho tiempo, ya no había mucho por hacer. Entonces, Jesús le da la seguridad ahí mismo en la cruz. La palabra hoy muestra que la esperanza del justo no queda entre la muerte y la resurrección, es decir, no quedamos sin esperanza. Y de nuevo, hoy también es el tiempo que usted y yo, si no hemos arreglado cuentas con el Señor, hoy también es el tiempo que lo hagamos. Usted dice tal vez, no, pues hermano, pues, estamos al 100%, ¿verdad? Bueno, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, es tan urgente, es tan necesario que ellos hoy
tengan un encuentro con Jesucristo. La vida o la eternidad, para que no se confunda, la eternidad depende de una decisión por Jesucristo o sin decisión no hay eternidad con Jesucristo. No hay un punto medio, no hay una, no decido y pues ahí como quiera, ni al cielo ni al infierno, ni a la eternidad con Cristo ni a condenación. No hay tal. Es eternidad, vida eterna o muerte eterna. Entonces, mis hermanos, la palabra hoy muestra que la esperanza del justo no queda vacía, no queda entre la muerte y la resurrección. Vimos la palabra paraíso en las palabras de Jesús. También en Lucas 16, Lázaro es llevado al seno de Abraham. Es una cita que hemos también leído con anterioridad y que nos muestra una realidad que Jesucristo nos revela a través de esta historia que Él cuenta. Esta expresión, el seno de Abraham, es usada para describir un lugar de consuelo y bendición para los fieles que habían muerto. Recordemos que aquí está hablando todavía de Jesucristo, todavía no iba a la cruz, todavía no redimía, no derramaba su sangre, no redimía del pecado de la humanidad. Entonces, esta expresión, mis hermanos, es solamente una ocasión que aparece. Solamente una ocasión que aparece en la Escritura. Y describe un lugar de consuelo y bendición para los fieles que habían muerto hasta ese momento. Lázaro no aparece inconsciente ni abandonado. Es decir, vamos a Lucas 16. Lucas 16, 19. Dice la Escritura, está hablando Jesucristo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Era un hombre rico y se vestía con lo mejor de lo mejor. El color púrpura en muchas culturas ha sido utilizado para la realeza. Prácticamente era de alta costura su ropa. Lucas 16, 19. Estoy leyendo. Y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, tiraba la casa por la ventana. Debe ser diario. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Era un hombre pobre llamado Lázaro, muy contraria a su situación, muy distinta a su situación a la del hombre rico. Dice que estaba echado a la puerta de aquel banquete lleno de llagas. Además de pobre, estaba enfermo. Y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y a unos perros venían y lamían las llagas. Es decir, ni siquiera se podía mover este hombre. Era pobre, enfermo, con hambre y sin poder moverse. Así a veces que nos quejamos, ¿verdad? Pero, miren, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo 9 de Angelología, que habla acerca de la actividad de los ángeles? Bueno, aquí nos volvemos a topar de pasadita con la actividad de los ángeles, los ángeles al servicio de Dios, claro está, los ángeles buenos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Dice, y murió también el rico. Los ricos también lloran, ¿verdad? Los ricos también mueren. No era rico, pero le había llegado el tiempo. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, aquí ya nos está presentando otro lugar. Lázaro lo ubica en el seno de Abraham y luego muere el rico, y aquí no dice que se lo llevaron los ángeles. Aquí nada más dice, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. La semana pasada vimos este concepto de Seol y Hades. La palabra Seol es utilizada mayormente en el Antiguo Testamento. Esta palabra Seol tiene una raíz hebrea. Y en el Nuevo Testamento vemos la palabra Hades. Los dos conceptos son el mismo lugar, solamente está escrito en diferente idioma. Seol está escrito en hebreo y Hades está escrito en griego. Entonces, la raíz de la palabra Hades es griego. Entonces, vamos avanzando. Y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Estaba muerto. ¿Cómo es que alzó sus ojos? Continuemos. Estando en tormentos. Estaba muerto. ¿Cómo es que sentía tormento? Y vio de lejos a Abraham. Estaba muerto, ¿cómo es que vio? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su... y de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham. Versículo 24. Entonces él, ¿quién? El rico, dando voces, estaba muerto, ¿cómo es que hablaba? Él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba muerto. ¿Cómo es que quería refrescar su lengua? Y luego dice que estaba en el Hades, y ahorita está diciendo que está atormentado en esta llama. Entonces nos damos cuenta que el Hades es un lugar de tormento, y dice la Escritura, de acuerdo a esta historia que Jesucristo está narrando, está en llamas. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió, pero males. Lázaro también males. Pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Dos realidades. Un lugar de consuelo y un lugar de tormento. Pero lo que estamos extrayendo, lo que estamos escudriñando y aprendiendo de esta historia de Jesucristo, es que había una plena conciencia, había sentido. Ahora, Jesucristo está hablando de esta manera, no porque estuviera el rico y Lázaro en su cuerpo natural, sino para darnos a entender a nosotros, en palabras que nosotros podemos entender físicamente, cómo es que este hombre estaba siendo atormentado. Entonces dice el versículo 29, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Usted está ahí en su Biblia, hermanos? Amén. Si se fija,
dice la palabra, pues, hay una gran cima. La palabra cima está con No es que hay un error ortográfico ahí. La palabra cima con C significa en lo alto, en la cima de una montaña, en lo alto de una montaña. La palabra cima con S significa en lo profundo, en el abismo. Eso es gratis, Entonces dice, hay una gran cima, es decir, hay un gran abismo, hay una gran diferencia entre el lugar donde tú estás y donde Lázaro está. Hay una gran cima entre nosotros y vosotros. Ahora podemos entender nosotros, porque está hablando de Abraham y está hablando de Lázaro, pero dice entre nosotros y vosotros, es decir, y ustedes. Quiere decir que el rico no estaba ahí solo. Había otros cuantos por ahí. No dice cuántos, no dice quiénes, pero había más, porque dice que hay una cima entre nosotros y ustedes. De manera que los que quisieran, plural, o sea, hay más, aparte del rico. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, le dijo el rico a Abraham, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre. Ya no, bueno, dijo, ya no lo hagas por mí. Dice, envía a la casa de mi padre a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? Tormento. Había una conciencia después de la muerte. Ahora, no nos confundamos, sino pensemos, entonces el rico estaba viendo todo lo que ocurría en este mundo, porque dice que él sabía que sus hermanos, la vida que llevaban sus hermanos. No es que la conciencia después de la muerte implique que hay conocimiento y que ellos pueden venir y ver y qué está pasando. No quiere decir que ellos después de la muerte hay almas vagando y saben, ay, mi papá, ay, mi mamá, ay, mi hijo. Sino que había una conciencia y había un recuerdo de que sus hermanos, de la vida que llevaban sus hermanos. Entonces dice, que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham pues no se quedó callado. Dice, no, estás equivocado. Le dijo, a Moisés y a los profetas vienen. Oigan, prácticamente los estaba diciendo que lean la Biblia, porque en ese momento pues no estaba escrito todo el Nuevo Testamento, pero sí estaba escrito la ley, que es los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la ley, y estaban escritos los profetas, Isaías, Jeremías, pues todos los que tenemos en la Escritura. Entonces dice, a Moisés, es decir, Moisés representando la ley, y a los profetas vienen, óiganos, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, pero si alguno fuera de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Todavía estaba tratando de negociar, dice, bueno, pues envía a alguien, si va de aquí, de seguro se arrepiente. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no atienden a la Escritura, si no se le hacen caso a la Biblia, si no le hacen caso a la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es una realidad
dependiendo de qué punto de vista lo veamos, como creyentes en Cristo o no creyentes, es una realidad esperanzadora o es una verdad aterradora. Insisto, por eso es tan importante que usted y yo seamos testimonio a otros. Y de eso ya les he hablado. Se trata de una eternidad. Se trata de que no hay marcha atrás después de la muerte física. Y si hay muerte física sin Cristo, hay muerte eterna. Y esta historia de Jesucristo nos ubica, y vamos a avanzar en otros versículos, nos ubica en esta realidad y en esta, no solamente realidad, sino esperanza que tenemos en Jesucristo. Lázaro no aparece inconsciente ni abandonado, sino consolado. El libro también menciona que antes de la resurrección de Cristo, antes de la resurrección, antes del sacrificio de Cristo, antes de las buenas nuevas de salvación, los justos estaban en el Seol o en el Hades, en una sección distinta de la morada de los malvados. Según los eruditos, mis hermanos, los expertos que han profundizado en estos temas, ubican el Seol o el Hades en un mismo sitio, pero con dos secciones diferentes: el seno de Abraham y el lugar de tormento. El Hades todavía no es el infierno, es un lugar de tormento donde hay fuego, y el seno de Abraham no es la morada que Jesucristo fue a preparar, sino es un lugar de consuelo. Y vamos avanzando en esto también. Los justos estaban en el Seol, es decir, el Hades, en una sección distinta a la morada de los malvados. Por eso es que Jesucristo, al mencionar esto, dice: hay una estima, hay un abismo, hay una diferencia entre un lugar y otro. Después, esto es antes de la obra de Jesucristo. Después de la obra de Jesucristo, la morada de los justos es presentada como el paraíso. Y leíamos el versículo de Lucas 23:43, que Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: hoy estarás conmigo en el seno de Abraham, sino le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. De igual manera, el paraíso implica un lugar de descanso. Jesucristo iba a ascender al cielo, a sentarse a la diestra de Dios. Entonces, Él está refiriéndose, está implicando un lugar igualmente de consuelo. Después de la obra de Cristo, la morada de los justos es presentada como el paraíso en la presencia de Cristo. ¿Qué dice Efesios 4? Efesios 4, versículos 8 al 10. Por lo cual dice, está hablando el apóstol Pablo: subiendo a lo alto, Efesios capítulo 4, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Escucho todavía algunas hojas, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 8. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo, hablando de Jesucristo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En Efesios, en esta cita de Efesios 4:8, el apóstol Pablo habla acerca de Cristo descendiendo y luego ascendiendo, llevando o derribando, aniquilando la cautividad, aniquilando la condenación. Este pasaje se ha entendido como una referencia a la victoria de Cristo y al traslado de los justos antes de Cristo, de los justos a una condición gloriosa en su presencia. De nuevo, no nos confundamos. Jesucristo marcó un antes y un después en todas las áreas. Yo lo he dicho muchas veces aquí. Un parteaguas. De aquí, de Jesucristo para adelante y de Jesucristo para atrás. Un antes y un después. Entonces, en este tema no fue la excepción. Porque una vez que desciende a las partes más bajas, según la escritura de Efesios capítulo 4, una vez que descendió, llevó cautiva la cautividad, es decir, tomó, dice que este pasaje se ha entendido como una referencia de la victoria de Jesucristo y el traslado de los justos a una condición gloriosa en su presencia. Mateo 12:40, si gusta ir a su escritura, a la Biblia, Mateo 12:40, habla de Cristo estando en el corazón de la tierra. Este es un tema que tal vez de igual manera no se ha escudriñado tanto, no se ha hablado tanto, pero no podemos simplemente hacerlo a un lado, dejarlo y no entenderlo y bueno, ya vamos a que Jesús es amor. Vamos a entenderlo también. Mateo 12:40 habla de Cristo estando en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40 dice la escritura, porque como estuvo Jonás, ¿se acuerda de Jonás? En el vientre del gran pez. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando usa la escritura la expresión el Hijo del Hombre, está refiriéndose a Jesucristo, el verbo hecho carne, el Hijo del Hombre. Dice, estará en el corazón de la tierra. El escritor Mateo todavía no está narrando la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Por eso está hablando a un evento que va a ocurrir. Así estará el Hijo del Hombre, así estará Jesucristo en el corazón de la tierra. ¿Se acuerdan la cita de Efesios? Descendiendo a las partes más bajas de la tierra, llevó cautiva la cautividad. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Muchos han ubicado el lago de fuego, muchos han ubicado el lugar de tormento en el núcleo de la tierra. ¿Saben qué? Es interesante que la ciencia, con todo el avance que ha tenido, ha logrado llegar muchos kilómetros, no tengo el dato exacto cuántos kilómetros,
de exploración hacia afuera del planeta, al universo. Pero aquí mismo en la Tierra no ha podido llegar al centro de la Tierra. Y hay anécdotas y hay escritos que hablan acerca de las dificultades que ha habido para penetrar, para taladrar y tratar de llegar profundo en la Tierra, y han fracasado porque no ha encontrado el ser humano la manera de llegar al centro de la Tierra. Y hay expresiones que hablan que el centro de la Tierra es un horno, literalmente, es un área con muchos millones de grados centígrados. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que la Escritura dice que Jesucristo así estará en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra, el núcleo de la tierra. 3 días y 3 noches. ¿Qué es lo que habla la Escritura? Jesucristo es crucificado y al tercer día resucita, ¿verdad? Entonces, en este periodo es donde habla el apóstol Pablo acerca de que llevó cautiva la cautividad. Este texto de Mateo 12:40 se conecta con la enseñanza de que Cristo descendió al lugar de los muertos, lo que estamos hablando de Efesios. No para sufrir, ojo, no fue allá para ser condenado, no para estar en lugar atormentado, no para sufrir en la morada de los malvados, o en el Hades, o en el centro de la tierra, sino como parte de su obra victoriosa, arrasar con la cautividad. Sorbida es la muerte en victoria, dice el apóstol también. La idea principal de este punto, mis hermanos, es que el justo que muere no queda perdido ni abandonado. El justo que muere no queda perdido ni abandonado, sino que entra en una condición de consuelo y comunión con Dios. Y estamos culminando este primer punto. Sigo dando la oportunidad si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Este punto número 2, ya vimos el paraíso y ya vimos el seno de Abraham, ambos propuestos como lugares de consuelo, ambos vistos como lugares de paz, de tranquilidad. Vimos el seno de Abraham y el paraíso. Ahora, el segundo punto que usted tiene ahí en su material de apoyo es la esperanza del creyente después de la muerte. Es decir, ¿sí, hermana? ¿Hermano? O sea, ahorita ya no, con la muerte de Cristo, ya no está el seno de Abraham allá donde estaba. Ahorita se muere sin Cristo y se va al tormento, y el que se muere en Cristo se va al paraíso. Al seno de Abraham. Antiguamente, antes de Jesús. Pero ahorita ya no. Al paraíso. Ahorita, como digo, el que muere sin Cristo se va a sufrir. Ajá. Y el que muere en Cristo se va directo. Sí, y ahorita vamos a ir a una cita de Apocalipsis, perdón, hermano. Sí, es correcto lo que dice. Ok, sí. Lugar de consuelo, lugar de tormento. Y ahorita vamos a ir a una cita en Apocalipsis donde nos habla acerca de que el Hades fue echado al lago de fuego. Entonces no es el mismo lugar. Pero vamos, sí es correcto. ¿Otra pregunta? Hermano, yo quería Dígame. un comentario. Según la historia de Lázaro y el rico, dice que pues el rico estaba en el Hades, ¿verdad? Y Lázaro en el seno de Abraham. Es inmediatamente el juicio, porque dice en Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio.
Entonces inmediatamente hay un juicio ahí y cada uno va al lugar que le corresponde. Hay una transición del estado físico en este caso, al lugar de tormento o al lugar de consuelo. No hay un juicio para los malvados inmediatos, porque este juicio se da en el juicio final. Para los creyentes está el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, una vez que un creyente muere, pasa a la presencia de Dios. Ahora, el tribunal de Cristo no es para juzgar al creyente, no es para juzgar al creyente, sino para recompensar al creyente. Entonces, no se vaya a confundir tribunal con juicio final, porque tribunal no es para juzgar al creyente. El impío no va al tribunal de Cristo, sino el tribunal espera el juicio final. Pero ambos vamos o al consuelo o a el lugar de tormento. Me gustaría avanzar, creo que eso lo refuerza con la escritura en una de las siguientes citas. La esperanza del creyente después de la muerte. El Nuevo Testamento enseña con claridad que el creyente, al morir, va a estar con Cristo. Filipenses 1:23. En Filipenses 1:23, el apóstol Pablo dice que tiene deseo ¿de qué? De partir y estar con Cristo. Estoy leyendo prácticamente la hojita que usted tiene. Lo cual es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo. Lo cual considera el apóstol Pablo mucho mejor que esta morada terrenal, ¿verdad? El apóstol Pablo no presenta la muerte como desaparición ni como inconsciencia. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ok, una vez que te moriste, se acabó todo, no hay nada que pelear, no hay nada que ajustar, no hay juicio, ya se acabó, físicamente se acabó la vida, ya no hay más. Pero el apóstol Pablo no presenta la muerte como una desaparición, ni como inconsciencia, lo vimos con Lázaro y el rico, sino como entrada a la presencia de Cristo. Esto no significa que Pablo despreciara la vida presente. Más bien entendía que la muerte del creyente no es derrota, porque lo lleva a estar con el Señor. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice el apóstol Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hermanos, no se está refiriendo a su casa allá por la Guanamérica, ni allá en las lomas, ni allá en no se está refiriendo a eso. Dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está refiriendo al cuerpo. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, es decir, muriere, dejará de existir, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El apóstol Pablo se dedicaba a la cuestión de la construcción de carpas. Entonces él usa este mismo lenguaje, lo usa para presentar esta verdad. La palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos. Este mismo versículo dice el apóstol Pablo: sabemos que Dios nos tiene preparado un templo construido en el cielo para cuando nuestra carpa en este mundo, y luego tiene una anotación, dice carpa en este mundo, se refiere a nuestro cuerpo. Para cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida, esa casa durará para siempre, porque no ha sido construida por manos humanas. Recuerda usted que la escritura que dice que nuestros cuerpos serán glorificados. Entonces dice el apóstol Pablo: tenemos en Dios
no solamente una casa, tenemos un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos. Versículo 2, regresa a la versión 1960. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos. Ahora está hablando de la vestimenta, del espíritu, del cuerpo, del alma. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ese cuerpo glorificado. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora cambia de alguna manera la comparación, pero sigue hablando del cuerpo terrenal y el cuerpo espiritual. Versículo 3, pues así seremos hallados vestidos. Versículo 4, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, aquí estamos ya, el apóstol Pablo está entrando al terreno del cuerpo que muere